hermanos y hermanas, damos honra y gloria al Señor siempre por este tiempo que nos permite para poder seguir estudiando su palabra, ¿verdad? Ese debe ser, ¿verdad? Siempre el anhelo de todos los creyentes, perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar teniendo la lectura de esta mañana y vamos a leer en el libro de Hebreo, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer versos 26 hasta el final. Dice la palabra del Señor: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no guardará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Damos honra y gloria al Señor por su palabra, y vamos a orar pidiéndole al Señor dirección para que podamos hablar la palabra de Dios conforme a los propósitos de Él. Padre amado, Señor bendito, una vez más, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, para seguir escudriñando tu palabra, para seguir hablando de tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, todo lo que está en nuestras vidas, Señor, que estorba nuestra comunión contigo y con los demás también, Señor. Te rogamos que nos limpies de toda maldad, y te pedimos también que tu Espíritu Santo nos esté siempre guiando a la verdad de tu palabra, Señor. Siempre te ruego, Señor, que me uses como instrumento tuyo para, Señor, solamente hablar y exponer lo que tú quieres, conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tú tienes en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Salvador oramos. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, hemos estado estudiando el tema, ¿verdad? El tema general bajo una pregunta: ¿soy realmente cristiano? Y bueno, el tema que vamos a estudiar específicamente hoy es: no eres cristiano si no perseveras hasta el final o hasta el fin. Y antes es bueno recordar lo que estudiamos el último domingo en la última clase, y lo que estudiamos es que no eres cristiano. El tema que estudiamos el domingo anterior: no eres cristiano si disfrutas pecar. Y bueno, hacíamos una pregunta: ¿a qué familia perteneces? Y bueno, también establecíamos que solamente hay 2 familias en este mundo, en esta tierra, y tenemos la familia de Jesús o la familia de Dios, a la cual entramos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos la familia de Satanás o la familia de este mundo, ¿verdad? En la cual se encuentran todos aquellos que viven en pecado, que están, digamos, viviendo sin Cristo,
y que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos que pensar a qué familia pertenecemos. ¿Y cómo sé a qué familia pertenezco? Bueno, tenemos que entender que el pecado es la especialidad del diablo, de Satanás. También tenemos que entender que Jesús nos dio una nueva identidad al quitar nuestros pecados. También tenemos que tener en cuenta que ser cristiano indica un cambio radical de identidad, un cambio radical de nuestras vidas. Y también, hermanos, es bueno también tener en cuenta, para saber a qué familia pertenezco, que cada persona, cada ser humano, cada hombre, cada mujer demuestra lo que es conforme a sus hechos. Así, los hijos de Satanás se caracterizan por una vida que practica el pecado, una vida dedicada al pecado. Y también tenemos que entender que el pecado no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, de tal manera que si usted es un hijo o una hija de Dios, pues el pecado no se va a enseñorear de nosotros o de usted. Y también tenemos que tener en cuenta que todos los hijos de Dios, ahora que viven en Cristo, ahora que, verdad, hemos decidido seguir a Cristo, practicamos una nueva obediencia. En primer lugar, todo cristiano, todo creyente es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo estudiábamos, verdad, profundamente el domingo anterior. Y también todo cristiano manifiesta una forma concreta, de una manera concreta, la salvación, es decir, que es una persona salva. Y hay otra situación que debe tomarse en cuenta, ¿verdad?, en este asunto, y es que el verdadero cristiano cambia porque ya no vive en la vida pasada, ya no vive como vivía antes, sino que ahora, obedeciendo la palabra de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo, tiene una nueva vida en Cristo. Y por último, estudiamos el domingo pasado que el verdadero cristiano no usa como excusa la frase todo el mundo peca. Que de repente oímos, ¿y quién no peca? Bueno, sí es cierto, todas las personas, todos pecamos, pero no es una excusa para pecar o vivir pecando. Y entonces el verdadero cristiano ya no vive para el pecado, ni por el pecado. Y también el verdadero cristiano tiene una fortaleza que solamente la da Cristo, y se fortalece a través de Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, el falso creyente permanece deliberadamente en la práctica del pecado, es decir, aunque llegue a la iglesia, aunque ande con la Biblia, aunque tenga amistades cristianas, su vida en general es de pecado. Y también tenemos que recordar que el verdadero creyente no se caracteriza por un estilo de vida en el pecado. Es decir, en otras palabras, vamos a pecar porque todavía estamos en este cuerpo, verdad, carnal, que nos motiva, nos incentiva a pecar, pero no vamos a pecar voluntariamente, es decir, haciendo todo lo que sabemos que no debemos hacer, y entonces Santiago dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora seguimos estudiando el tema y decíamos que el tema de hoy es: no eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Estamos hablando de perseverancia el día de hoy. El verdadero cristiano persevera hasta el fin. Y tenemos un texto muy importante, también muy discutido, ¿verdad? Dice más: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que este es un texto que tiene su connotación acerca de los tiempos finales, acerca de los que perseveren en tiempo de la tribulación. No es un texto aplicable directamente a la iglesia en su contexto, pero sí lo podemos aplicar a nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, como parte de la perseverancia que tenemos que tener los creyentes. Ahora, ¿qué significa perseverar hasta el fin? Entonces, aplicándolo a nosotros los creyentes, desligando el texto del contexto donde se aplica completamente, entonces la aplicación es permanecer hasta el final en nuestra vida cristiana, sea que el final nuestro sea la muerte, o sea que el final nuestro sea el arrebatamiento de la iglesia por el Señor. Esos dos son los finales para la iglesia, para el creyente. Entonces, un verdadero cristiano debe permanecer en la fe hasta el final. Ese final puede ser
la muerte, o puede ser el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Estamos hablando de una perseverancia espiritual. Y bueno, hablando de una perseverancia espiritual, estamos hablando de una suma de dos hechos importantes. La dependencia de Dios en todo momento, es decir, esa entrega y ese recibimiento que hicimos en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también entregamos nuestra vida y dejamos atrás una vida de pecado. Entonces empezamos a vivir en Dios y para Dios, en Cristo y para Cristo. Entonces empezamos a depender de Dios en todos los asuntos de nuestra vida, algo que quizás no hacíamos antes o solamente teníamos una vida religiosa. Entonces la primera es la suma, ¿verdad? Dependencia de Dios en todo momento, más su esfuerzo personal. Y aquí hay algo muy importante, y lo explico como una suma, porque alguien puede decir, yo me esfuerzo mucho, usted viera cuántas cosas hago, pero siempre vuelvo a pecar. Entonces está esforzándose personalmente, está esforzándose tal vez intelectualmente, está haciendo cosas humanas, pero no está dependiendo de Dios. Bueno, nadie puede hacer las cosas por sí solo, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la perseverancia espiritual es una suma de la dependencia de Dios y el esfuerzo que yo hago como creyente. También otros le echan la culpa a Dios, es que Dios no me ayuda. Yo hago todo lo que puedo y Dios no me ayuda. Entonces, si usted no hace la parte que le corresponde, aunque Dios quiere, si usted no hace la parte que le corresponde, no va a obtener crecimiento ni perseverancia espiritual. Entonces siempre hay una parte que nos toca a nosotros, los creyentes, ¿verdad? Decisión. Por ejemplo, la salvación está para todos, pero yo necesito recibir a Cristo, necesito decidir recibir a Cristo como mi Salvador. Entonces igual, el crecimiento espiritual, la perseverancia espiritual, está Dios ahí, se supone que si hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestras vidas, morando en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, y Él está allí para dirigirnos, para guiarnos, tenemos la palabra de Dios, pero la parte que nos corresponde a nosotros, la obediencia, ¿verdad? La obediencia a hacer lo que Dios nos manda, esforzarnos para estar, ¿verdad?, en esa comunión con Dios. Si no lo hacemos, entonces no vamos a esperar que Dios lo haga todo. Ahora, hermanos, ¿por qué muchos creyentes fracasan? ¿Por qué no perseveran? Bueno, la respuesta, cuando usted hace esa pregunta, si ya alguna vez se la han hecho o la ha escuchado, esa respuesta puede variar, pero hay una verdad muy importante. Todo el que ha creído, fue bautizado, se unió a la iglesia, tuvo un inicio quizás decente, un buen inicio en la vida cristiana, puede haber sido limpiado, ¿verdad?, puede haber sido limpiada su vida de pecado, trataron de ser buenos creyentes, buenos cristianos, y también asistieron a la iglesia, quizás pudieron estar los domingos en la escuela dominical, pero entonces en algún momento de su camino que empezaron se detuvieron y perdieron el enfoque. Ya el camino que llevaban por aquí, probablemente dejaron de ver el camino y vieron otro camino, y se perdieron el enfoque. Tal vez ocurrió eso de repente, tal vez fue de manera inesperada, tal vez fue de manera lenta, tal vez fue de manera imperceptible para ellos, pero es algo que sucedió. Esto, amados hermanos y hermanas, es algo que ha pasado desde los inicios de la iglesia. Juan, ¿verdad?, el apóstol Juan, quería ayudar a la iglesia a entender esta separación, así que les dijo estas palabras allá en primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces los pastores, sobre todo los líderes, nos preocupamos por aquellos hermanos que están en la iglesia y de repente se van a seguir pecando, se van al mundo, se van, ¿verdad?, a seguir los placeres de la carne, a hacer lo que ellos piensan, y se olvidan de lo que han creído en Jesucristo, que han creído en su palabra, se olvida de la decisión que han hecho, y se van y no regresan a la iglesia. Se les busca, se les aconseja,
se les da, verdad, la enseñanza bíblica, se les dice lo que dice Dios y no vuelven. Bueno, el consuelo que encontramos para eso es lo que dice Juan acá. Dice, pero si salieron, ¿verdad? Pero si salieron, es para que se manifieste que no todos son de nosotros. Lamentablemente, y lo hemos venido repitiendo en todas estas enseñanzas, en la iglesia hay dos grupos, están los creyentes y están los no creyentes. O sea, aquellos que simpatizan con el Evangelio, aquellos que les gusta el Evangelio, pero que no tienen a Cristo en su corazón y que no quieren ni viven una vida verdaderamente cristiana. Y están los creyentes, que son los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador de manera genuina. Y dentro de los creyentes también tenemos cristianos carnales y cristianos espirituales, de tal manera que siempre vamos a encontrar tres grupos, digámoslo así, en la iglesia. Entonces, este grupo se va, desaparece, se pierde, anda viviendo su vida como quiere, y esto se debe a que no eran verdaderamente creyentes. Dice Juan, no eran de nosotros. Así que tenemos que considerar eso muy importante. Si usted se aparta de la vida espiritual, significa que usted jamás ha sido verdaderamente un creyente. La Biblia nos enseña que los cristianos genuinos, oiga bien, esta frase es importante para mantenerla en nuestra mente durante todo este estudio, los cristianos genuinos no dejarán la fe, por lo tanto no van a abandonar a Jesucristo, no van a abandonar la vida cristiana. Y el primer punto que necesitamos estudiar el día de hoy, ¿verdad?, es que existen algunos paradigmas acerca de la doctrina de la salvación. Un paradigma es este: un verdadero cristiano no pierde la salvación, un verdadero cristiano persevera. Y hay algunos textos que podemos estudiar, ¿verdad?, para ver este primer paradigma. Juan 10:29: mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de las manos nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Antes de explicar el texto, también quiero que entendamos la palabra paradigma, por si alguien no la entiende, ¿verdad? Un paradigma es un pensamiento, una idea o una enseñanza que hemos recibido desde antes y que hemos permanecido en ella, ¿verdad?, hasta este tiempo, y que no queremos abandonar. Entonces, dice, un verdadero cristiano no pierde la salvación, un verdadero cristiano persevera. Entonces Jesús, hablando allí en la parábola del buen pastor, en Juan 10:29, dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de mi mano, o de la mano de mi Padre. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y quiero decirle algo, amado hermano y hermana, este es un buen paradigma. Nosotros, como bautistas, como iglesia cristiana bautista, creemos que la salvación no se pierde. Y lo tenemos sustentado en el texto de Juan 10:29 que acabamos de leer. Lo que el Padre, dice Jesús, me pone en mi mano, nadie la puede arrebatar de esas manos. De tal manera que si yo realmente, y aquí hay un asunto importante, si verdaderamente recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, si verdaderamente me convertí al Señor, si verdaderamente me arrepentí de mi vida pasada, si verdaderamente soy una nueva criatura, si verdaderamente, oiga bien, si verdaderamente soy cristiano, entonces nadie me puede arrebatar eso, ni nadie me puede sacar de donde yo estoy ahora, en las manos del Señor. Así que el término de perder o no perder la salvación, aunque es una discusión entre iglesias, entre doctrinas, etcétera, bueno, la Biblia lo respalda. Y obviamente hay mucha gente que se va de la iglesia, como decíamos al inicio, pero no puede perder nada porque nunca fue salvo. Pero el verdadero creyente tiene la salvación y, como dice Isaías también, persevera en ella, ¿verdad?, porque ha confiado en que Dios puede salvarle. Otro paradigma: un salvo siempre es salvo. Debemos evitar, este es un paradigma errado, quiero que tengamos en cuenta eso. Y a veces nos confunden a la iglesia bautista con una secta que se llama salvo siempre salvo,
porque nosotros como bautistas creemos que la salvación no se pierde, pero ellos creen otra cosa, y ya lo voy a explicar. Una vez salvo, siempre salvo. Es un error. ¿Por qué? Muchas veces decimos esas palabras con ligereza, como si pudiera ser una decisión por Cristo, pero después vivir con el diablo. Entonces, ¿qué enseñan los salvos siempre salvos? Bueno, que yo solo necesito recibir a Cristo, y como yo ya recibí a Cristo, no importa cuántos pecados haya, no importa de la manera en que yo viva, no importa el pecado que yo cometa, como yo ya recibí a Cristo, yo voy a ser salvo. Y eso es falso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. El texto que teníamos en Isaías anteriormente dice: tú guardas en completa paz aquel que en ti persevera. O sea, no está hablando de alguien que está volviendo atrás, no está hablando de alguien que está pecando nuevamente deliberadamente, está hablando de alguien que se está manteniendo. Entonces, es importante también destacar lo que dice Primera de Juan 2:19, que acabamos de leer también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el Señor, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, amados hermanos, allí está la razón primordial, ¿verdad? Nadie que es verdaderamente salvo puede irse al mundo a pecar y decir que sigue siendo salvo. El verdadero, el hermano, el hombre, la mujer que ha recibido a Cristo y es verdaderamente salvo, va a perseverar y no va a volver al pecado. Vamos a pecar, no estoy diciendo que no vamos a pecar, vamos a pecar porque estamos todavía en este cuerpo carnal, pero no vamos a pecar deliberadamente ni vamos a pecar porque me gusta el pecado, sino porque todavía podemos pecar mientras estemos en este cuerpo. Otro paradigma: ser salvo significa ser rescatado de una vida de desobediencia y rebelión, y ese es un buen paradigma. El que recibió a Cristo, el que es salvo, bueno, tenía antes una condición, ¿verdad? Estaba en pecado, estaba muerto espiritualmente y estaba condenado a la muerte segunda. Estaba en desobediencia a Dios, estaba alejado de Dios y estaba en rebelión. Dice Pedro, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, amados hermanos y hermanas, si verdaderamente somos salvos, entonces ya fuimos rescatados de esa manera de vivir. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. El Señor ya nos rescató de esa manera de vivir, y obviamente cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las sugerencias del diablo a pecar, bueno, el Espíritu Santo de Dios nos va a recordar que ahora ya no estamos viviendo como vivíamos antes. Y seguimos, hermanos, segundo punto de hoy, y seguimos antes de continuar, ¿verdad? El segundo punto, recordando esta frase que es la frase central en el estudio ahorita. La Biblia nos enseña que los cristianos genuinos no dejarán la fe, por lo tanto no abandonarán a Cristo. Y el segundo punto es estudiar esas razones por las cuales la gente se aparta. ¿Por qué si vienen a la iglesia? ¿Por qué si recibieron a Cristo, levantaron la mano y tal vez hasta lloraron, tal vez recibieron una consejería espiritual? ¿Por qué se apartan? Bueno, ya vimos digamos una respuesta bastante global. No es una decisión verdadera, pero vamos a ver cosas particulares. Primero, las categorías de gente que Jesús enseñó, digamos, gente o la forma en que la gente iba a recibir la palabra de Dios. Y bueno, la primera categoría de gente es la gente que oye la palabra de Dios y no tiene ningún interés en ella. Y para eso nos vamos a centrar en lo que es, ¿verdad?, la parábola del sembrador. Dice Marcos capítulo 4, verso del 3 al 9: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Entonces es la parábola del sembrador. Luego vamos a ver ahora, desglosando la parábola del sembrador, las categorías de las personas que Jesús está mencionando ahí. La primera, decíamos, es gente que oye la palabra de Dios y no tiene ningún interés en ella. Dice Marcos 4:15, y estos son los que junto al camino, a quienes se les siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces esta gente oye la palabra de Dios, le gusta en el momento, si es posible la impacta, pero como no entrega verdaderamente su vida a Cristo, entonces el enemigo que tiene control todavía sobre su vida, quita esa palabra y lo hace volver a lo que era antes. Luego la segunda categoría son los que oyen la palabra de Dios y en un principio parecen aceptar la palabra de Dios, aceptar a Cristo. Dice el verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Oiga bien, es como cuando usted siembra un arbolito o una semilla y de repente sale un arbolito pequeño, pero como no tiene raíz, ese no va a crecer, simplemente se seca. Es de corta duración, dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, encontramos ese tipo de personas que hasta puede estar viniendo a la iglesia por un momento, por un tiempo, y de repente usted ve que se aparta porque vino la tribulación, los problemas, la persecución. A veces la familia les dice cosas, a veces la familia se le burlan, las amistades se le burlan y se apartan de los caminos del Señor. La tercera categoría es la gente que oye la palabra, o sea, la atiende, pero aunque pueda brotar, ¿verdad?, una respuesta positiva, tampoco dura mucho tiempo. Dice el verso 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, hemos visto, por lo menos yo en este tiempo, casi 24 años de estar en los caminos del Señor, hemos visto cuánta gente llega a la iglesia. Y muchas veces llegan desbaratadas, llegan mal, llegan en condiciones terribles en su vida. Y bueno, vemos que se añaden a la iglesia, se bautizan, como decíamos al inicio, son parte de la iglesia. Pero de repente los afanes, el trabajo, el estudio, la misma familia, se vuelve, verdad, digamos, la piedra de tropiezo, de tal manera que se van alejando poco a poco, y cuando vemos ya no llegan a la iglesia, y cuando ya no llegan a la iglesia, verdad, lo que vemos posteriormente es que están haciendo y practicando las cosas del mundo. Y la última categoría es la gente que oye la palabra y no la suelta, es decir, en otras palabras, se queda, se apropia de ella. Y cuando eso pasa, hay una salvación genuina, verdadera, y el crecimiento se da, brota, ¿verdad? De la semilla brota el arbolito, podríamos decir, la plantita, y persevera, crece. Dice el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, y los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto de 30, 60 y 100 por uno depende de esa habilidad, de verdad, de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que deberíamos todos los cristianos, todos los que decimos que hemos recibido a Cristo, deberíamos estar en ese grupo. Y nadie debería desertar de la iglesia, nadie debería irse de la iglesia, nadie debería tropezar en los caminos del Señor, ¿verdad?, si está verdaderamente en Cristo. Pero, bueno, de acuerdo a la Biblia entendemos que no todos pertenecemos al último grupo. Yo espero, amado hermano y hermana, que usted se evalúe delante de Dios y sienta que usted pertenece a este último grupo y no a los primeros 3 que estudiamos. Entonces, ahí encontramos las razones por las cuales la gente, ¿verdad?, se aparta. Una primera parte, estamos hablando del tipo de gente, cómo recibe la palabra, y la otra razón es las persecuciones a causa de la palabra. Bueno, en estos tiempos ya no tenemos persecuciones como al inicio, ¿verdad? En la iglesia primitiva sí sufrió persecuciones. En este tiempo hay persecuciones en algunos países, hay persecuciones en algunos lugares donde el cristianismo, ¿verdad?, es prohibido.
pero en la mayoría, digamos en un 80% del mundo, el cristianismo es, digamos, libre de ser predicado. Pero vamos a ver de qué persecuciones estamos hablando aquí. Debemos tener bien claro, amados hermanos y hermanas, que no podemos nosotros seguir a Cristo, que fue crucificado, ¿verdad? Que sufrió por nosotros, que pasó oprobio, que pasó burla, que derramó su sangre, que fue golpeado, que fue escupido, tantas cosas que pasó el Señor, sin, ¿verdad?, sufrir nosotros una persecución a veces muy abierta, a veces muy sutil, ¿verdad? Todo cristiano va a enfrentar algún tipo de problema, porque si a usted le dijeron que siendo cristiano no iba a tener problemas, no iba a enfrentar dificultades, le engañaron, porque cuando encontramos allá en Mateo 7, versos 13 y 14, ¿verdad?, encontramos allí lo que el Señor Jesús describió como el camino ancho y el camino angosto. Y bueno, dijo que en el camino ancho no iba a pasar nada relevante, nadie no iba a señalar nada, todos íbamos a ir felices ahí, ¿verdad? Las personas que iban por ahí iban a ir felices, pero que al final el camino de perdición, camino de muerte. Y cuando habló de camino estrecho, ¿verdad?, algo difícil, dice angosto es el camino, pero ese lleva a la vida. Cuando usted lleva a la mente el camino angosto, usted tiene que tener en cuenta de que estamos hablando de algo difícil, ¿verdad? Entonces no es que siendo cristianos no vamos a tener problemas. Sin embargo, la diferencia es que los problemas los tenemos, pero tenemos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Así que veamos dos textos. El que tuvimos como lectura inicial, Hebreos 10, 32 al 39, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no hará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, un llamado del escritor de Hebreo a perseverar, a seguir adelante en medio de los conflictos, en medio de los problemas que enfrentamos, solamente por dos razones importantes. Uno, porque dice solamente falta un poquito. Hace 2000 años se escribió esta carta. Ese poquito, ahora diríamos, hace falta un poquitito. Si el poquito era de este tamaño, ahora es así chiquito, para que el Señor venga. Así que nosotros tenemos mejor, digamos, consuelo, mejor esperanza que ellos hace 2000 años de que el Señor venga pronto. Así que dice, esperen un poquito que el Señor vendrá y no tardará, y vivan por la fe y no retrocedan, ¿verdad? Porque dice al final, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveran en la fe, ¿verdad?, para preservación del alma. Así que sí vamos a enfrentar persecución, sí vamos a tener problemas, pero esas persecuciones no nos tienen que apartar del camino del Señor. Juan 15:20 dice Juan: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que esta es una exhortación del mismo Señor Jesucristo, para que entendamos que así como Él fue maltratado, así como Él sufrió, así como Él fue vituperado, nosotros también vamos a ser vituperados. De tal manera que esperemos, ¿verdad?, que estando en la vida cristiana hayan problemas. Pero como dije antes, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso significa que tenemos su acompañamiento. Segundo, hay gente que se aparta del Evangelio al mínimo ruido de persecución. Esta es la misma gente que se nos explicaba, ¿verdad?, en Marcos 4:17,
cuando estábamos hablando de la parábola del sembrador, que es gente que tiene echa una raíz pequeña, pero una raíz de corta duración, y cuando vienen los problemas, las tribulaciones, persecuciones, por la palabra tropiezan y se apartan. Así que las persecuciones, las tribulaciones, los problemas no deben de ser para nosotros, ¿verdad? Digamos, un motivo para dejar la vida cristiana. Yo recuerdo bien que cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, tuve unas palabras muy fuertes de mi madre. Mi madre me dijo: está bien si tú quieres estar allí, pero si te bautizaste vas de la casa. Alguien pudo haber dicho: bueno, yo no tengo dónde irme. Bueno, yo en ese momento ni estaba trabajando todavía. Y entonces pudo haber dicho: no, mejor estoy en mi casa bien con mi familia y dejo al Señor, y pude seguir en lo que tenía o en lo que vivía yo, ¿verdad? Que era mucha religiosidad. Pero sin embargo, gracias al Señor, yo perseveré, me bauticé escondido, y mi mamá se dio cuenta al año, pero no pasó nada porque el Señor tiene protección de nosotros. Así que las persecuciones, los problemas no deben de ser para nosotros, ¿verdad? Una razón para irnos de la iglesia, para irnos de la vida cristiana. Lo tercero es que los cristianos verdaderos soportamos las persecuciones por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 5, verso 10 al 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga bien, bienaventurado, 3 veces bendecido significa. Los que padecen persecución por causa de la justicia, que es de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que los cristianos verdaderos tenemos que soportar, aguantar cualquier persecución, cualquier vituperio, cualquier digamos problema que venga en nuestra vida, probando, ¿verdad?, que estamos verdaderamente en los caminos del Señor, así como lo hicieron los profetas en su tiempo. Lo cuarto es la prosperidad que ahoga la palabra. Muchas veces, hermanos, el tener prosperidad nos hace olvidar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice el verso de Marcos 4:19: pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Muchas veces buscando el bienestar, ¿verdad?, de la familia, trabajando más tiempo, trabajando a veces hasta en 2 trabajos, dedicando más tiempo, ¿verdad?, a la laboral. Nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, no oramos, y bueno, eso ahoga la palabra, y lo que hacemos es separarnos de los caminos del Señor. No es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y la otra cosa es que la fe de algunas personas es asaltada por la pobreza y el sufrimiento. Son dos cosas, fíjese bien, un poco de contraste. Primero, el buscar tener muchas cosas. Estoy trabajando 12 horas diario y eso me ha permitido comprar un mejor televisor, reparar la casa, un carro, etcétera. Estoy trabajando ese tiempo y le estoy dedicando 0 tiempo a mi vida espiritual. Eso ahoga la palabra. Lo contrario, no tengo nada, estoy sufriendo, tengo pobreza, y bueno, y eso viene también a ahogar la palabra. Mateo 13, versos 44 al 46, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De tal manera, hermanos, que cuando vemos que los demás son, ¿verdad?, exitosos, cuando vemos que los demás están prosperando y yo no, entonces el enemigo me pone, ¿verdad?, cierta envidia, cierto orgullo, y tropiezo en mi vida espiritual. Y nos convertimos como estos hombres que hallaron, ¿verdad?, un tesoro escondido en un campo y lo esconden. Y lo esconden porque estamos creyendo que las posesiones materiales, ¿verdad?, que otra persona tiene, estamos creyendo que la prosperidad de otra persona es mejor que lo que nosotros hemos hallado.
Y nosotros hemos hallado no el oro, no la plata, hemos hallado al que es dueño del oro y la plata. Gloria al Señor, ¿verdad? Y bueno, cuando nos ponemos a comparar con otros, entonces escondemos nuestro tesoro que hemos hallado y lamentablemente dejamos perder lo que hemos tenido, ¿verdad? Lo que hemos vivido, y lamentablemente perdemos esa perla preciosa que hemos hallado, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el tercer punto de este estudio, ¿verdad?, es analizar dos caras de la misma moneda respecto al Evangelio. Y tenemos que hacernos primero una pregunta: ¿cómo podemos perseverar en la fe y seguir siendo fieles hasta la muerte o hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Encontramos una porción de la palabra del Señor en Judas, Judas versos 24 y 25, más bien Judas 21 al 25, Judas 21 al 25. Vamos a buscarlo por aquí, vamos a buscarlo en la Biblia, no lo tenemos a mano, está cerca. Judas 21 al 25. Dice el texto: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Señor, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, ¿cómo podemos entonces perseverar en la fe y seguir siendo fieles hasta, digamos, hasta el final, ¿verdad?, hasta el final de nuestra vida espiritual? Bueno, los versículos primeramente 21, 22 y 23 de Judas nos dan la respuesta. Judas dice: consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Esa es una clave: conservarnos en el amor de Dios y perseverar, edificarnos, fíjese bien, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos ha dado la vida eterna. Lo segundo, trabajando con aquellos que dudan, convenciéndolos de que es lo mejor que han hecho en su vida recibir a Cristo como su Señor y Salvador, enseñándoles de acuerdo a la palabra de Dios que lo que han hecho es lo mejor para ellos. Y lo tercero, salvando a otros, dice, arrebatándolos del fuego y teniendo misericordia, ¿verdad?, con amor, aborreciendo, aunque aborrezcamos, dice, la ropa contaminada por su carne. Es decir, predicando la palabra de Dios, salvamos a otros, porque estamos predicando, estamos llevando el Evangelio. Fíjese bien, lo estamos arrebatando del infierno, porque toda persona que no conoce a Jesucristo está condenada al infierno, está condenada a la muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Y teniendo misericordia con ellos, porque a veces somos impacientes, aunque evitando contaminarnos de lo que ellos hacen, porque a veces podemos creer que para predicarle a otra persona tengo que hacer lo que ellos hacen. No, puedo ponerme a la par de ellos, pero no voy a hacer lo que ellos hacen, voy a predicarle a Jesucristo. Así que esa es una buena enseñanza de Judas para nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, perseverar, tenemos que entender que es también responsabilidad del creyente. Hay varios textos que podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, dice Juan, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces el llamado de Juan es a permanecer en el Señor. Luego encontramos Pablo hablando a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, 12 al 14. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un llamado a la perseverancia, y tenemos otros textos también que hablan del mismo tema. Es una responsabilidad nuestra como creyentes perseverar, pero también perseverar es la obra de Dios en el creyente. Y entonces, ¿aquí hay una contradicción? No, estamos hablando precisamente de lo que hablábamos al inicio, una vida, ¿verdad?, que esté dominada por Dios más el esfuerzo personal. Entonces, perseverar es mi responsabilidad como creyente, pero también es la obra de Dios en nosotros. Filipenses 1:6 dice Pablo, ¿verdad?, la iglesia en Filipos, encontramos ahí Filipenses 1:6, y también tenemos Efesios 1:13 y 14, y tenemos otros textos, pero vamos a ver Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y si entendemos claramente, estamos hablando aquel que nos salvó, aquel que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Él va a perfeccionar ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre, lo va a perfeccionar, ¿verdad?, hasta la venida, hasta que aparezca nuevamente el Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros va a perfeccionarnos cada día. Luego Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, Efesios 1:13-14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que él hará de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, tenemos ahora al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en esa perseverancia que nosotros necesitamos. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, ya nuevamente en la parábola de la oveja, ¿verdad?, de la oveja perdida, dice, del pastor y la oveja, perdón, más bien, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, las ovejas del Señor oyen su voz, y eso significa que estamos atentos a la voz de Dios, a la voz de su palabra, y no solamente oímos su voz, sino que le seguimos, y eso se traduce, ¿verdad?, en perseverancia. Y la otra cosa es importante aquí, que Dios, ¿verdad?, que nos llamó a ser hijos de Él no va a permitir que nada nos arrebate de su mano. Y por último, amados hermanos, Pablo enseña acerca de ambas caras de la moneda en un solo versículo. Vamos a ver Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Pablo está diciendo, bueno, ocúpense de su salvación, es decir, trabajen por mantenerse en los caminos que han empezado, en el camino del Señor. Esfuércense ustedes por tener, verdad, una vida espiritual consagrada, que agrade a Dios. Eso es ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación, prediquen el evangelio a otra persona, lean su Biblia, oren, vayan al culto, estén en comunión con otros creyentes, no estén en comunión con el mundo. Eso es ocuparse de su salvación con temor y temblor. Pero Pablo dice, pero ustedes no pueden solos, dice Pablo. Por lo tanto, Dios, que produce el querer como el hacer por su voluntad, les va a ayudar. Y ese es el actuar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso hablábamos de dos caras de la misma moneda: el esfuerzo personal, lo que yo hago como creyente, y la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios actuando en cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que tenemos que hacernos una pregunta para concluir este tema hoy. ¿Estás perseverando en la vida cristiana? Eso es una buena pregunta. Ya hemos dicho que no nos hace creyente venir al templo, no nos hace creyente cargar la Biblia,
no nos hace creyentes tener amigos cristianos. No nos hace creyentes tener padres cristianos. Entonces tenemos que pensar si estamos perseverando en la vida cristiana. Primero, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si estamos esforzándonos por vivir como cristianos, como hijos de Dios. Y segundo, si estamos obedeciendo, ¿verdad?, el mandato, el llamado, la enseñanza, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que los cristianos genuinos no dejarán la fe, por lo tanto no abandonarán a Cristo. Oiga bien, los cristianos genuinos no dejarán la fe, por lo tanto no abandonarán a Cristo. Yo quiero llevar 4 pensamientos. Primero, si somos verdaderos cristianos, podemos tener la confianza de que el Señor se mantendrá cerca de nosotros a medida que le seguimos. Es decir, el Señor va a estar allí ayudándonos con su Espíritu Santo para que vayamos avanzando. Segundo, usted y yo estamos llamados a seguir peleando la buena batalla y perseverar, ¿verdad?, hasta que suene la trompeta final, esa trompeta que va a sonar cuando el Señor con voz de mando, ¿verdad?, y con trompeta de Dios descienda del cielo, dice Pablo. Y nos dedicamos entonces en esa perseverancia a alentar a otros cristianos para que hagan lo mismo que nosotros, que crezcan en el Señor. Por otro lado, si usted se ha alejado de la fe o si está considerando dejar la fe, preste atención a esta advertencia muy importante que le voy a hacer en esta mañana. Si en el pasado usted ha recibido a Cristo y se ha alejado de Él, yo le animo al Señor que vuelva a Cristo y se reconcilie con Él. No viva, como dice alguien por ahí, no viva de las glorias pasadas. Yo me he encontrado gente que dice, ¿sabe qué? Yo iba a tal iglesia, yo recibí a Cristo a tal iglesia y ahora tal vez lo encuentro en una esquina tomando licor o drogado o viviendo una vida perdida, pero dice, yo iba a tal iglesia, yo iba a tal lugar, yo me congregaba en tal lado, allí recibí a Cristo, pero anda en el mundo, anda perdido. No viva de la gloria pasada, reconcíliese con el Señor. Como hizo el hijo pródigo, volvió en sí, dice, y fue al Padre y pidió perdón, y el Padre lo recibió. Y si usted es de los que se ha alejado definitivamente de Cristo, tengo que decirle lamentablemente en esta mañana que usted no es cristiano y que usted necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Aunque usted algún día haya levantado la mano, usted necesita recibir verdaderamente a Cristo. Así que ese es el tema de hoy. Espero que sea un tema de reflexión, que sea un tema, verdad, también de confrontación para nuestras vidas. No lo que yo diga, sino lo que Dios le dice a cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, hermanos, y para mí también al estudiar estos temas. Entonces no es lo que yo diga, sino lo que Dios le dice a cada uno de ustedes, a cada persona de manera particular. Así que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Te damos gracias, oh Padre Celestial, una vez más por tu palabra, una vez más porque podemos entenderla, porque podemos, Señor, aplicarla en nuestras vidas, y sobre todo, Señor, porque nos enseña cómo es lo que, Señor, debemos hacer para vivir cristianamente, Señor, para vivir una vida cristiana, una vida espiritual, cómo debemos perseverar hasta el final de nuestras vidas, sea que ese final sea la muerte, o sea que ese final sea, Señor, ese tiempo en el cual tú vendrás por tu iglesia. Te rogamos, Señor, por aquellos que andan débiles, por aquellos que andan apartados, Señor, de tus caminos, por aquellos, Señor, que se han hecho una decisión por ti, pero no ha sido genuina. Te pedimos que le des la oportunidad, Señor, de escuchar el mensaje de tu palabra y volverse a ti. Oh, Señor, de hacer una decisión verdadera por ti, Señor, de entregar su vida a ti, de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, Padre. Anímanos, Señor, anima nuestros corazones, anima nuestra mente y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando cada día. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo domingo con otra enseñanza de la palabra del Señor. Y le recordamos, ¿verdad?, hoy a las 4 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico en la cancha del colegio. Hasta luego, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.